Lo que tienes que hacer es comprender primero qué métricas son más importantes para ti. Por ejemplo, si yo tengo un e-commerce, realmente a lo mejor a mí lo que me interesa es saber... Si yo tengo un Amazon FBA, a lo mejor a mí lo que me interesa es saber... O si yo tengo, por ejemplo, una agencia de marketing, lo que más me interesa es saber... Tú no puedes coger y en la primera cita decirle a tu novia que se quiere casar contigo, porque no lo va a hacer y te va a pensar que estás zumbado y probablemente te meta una demanda y te denuncie. Entonces, intenta que el cliente te conozca. Y al final todo consiste en, si quieres vender por redes sociales, no es un juego de ser el mejor producto, es un juego de valor. Es un juego de ser el que más valor aporta. Entonces, céntrate en eso. ¿Cuánto cuesta una reunión con Warren Buffett? ¿Cuánto cuesta una reunión con Donald Trump? ¿Cuánto cuesta una reunión con Kant, con Nietzsche, con Platón, con Aristóteles? ¿Cuánto cuesta una reunión con Juan Ramón Rayo? Pues a lo mejor tienes todo eso por 50 euros y si lo pirateas incluso gratis. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Hoy tenemos un episodio más especial porque estamos en presencial y tengo el placer de estar con Javi. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. A ti por acogerme. Así que, como siempre, vamos a comenzar la charla con la primera pregunta, que es: si te tuvieras que presentar ante alguien que no te conoce, ¿qué dirías? Si me tuviera que presentar ante alguien que no me conoce, lo primero que me diría es que evidentemente me llamo Javi, Vale. soy analista de datos y me gusta mucho el mundo del emprendimiento. Llevo intentando emprender en diferentes negocios, yo creo que desde prácticamente desde que tenía 16 años. He hecho un millón de cosas y la mayoría han salido mal y creo que gracias a eso soy la persona que soy hoy. Me considero también una persona muy, digamos, cariñosa con los míos, soy una persona con un círculo muy cerrado y que lo que más valoro en esta vida yo creo que es la confianza. Y actualmente, Javi, ¿a qué te dedicas? Pues es una pregunta curiosa porque yo soy una persona que no tengo una vida fija, digamos, de un año a un año. Siempre voy cambiando diferentes cosas. Y hace un año, te lo explico ahora porque va a tener que ver con el contexto en el que estoy ahora. Ya hace un año fue cuando empezaron a irme bien las cosas en el emprendimiento, en mi campo, el Data Analytics. Y entonces tuve una lucha muy mental en la de saber si tenía que seguir trabajando mientras emprendía o simplemente dedicarme a emprender. Es una pregunta que cuando las cosas no te salen bien es quizá muy fácil, porque dices, oye, voy a seguir trabajando para irme manteniendo y que esto vaya haciendo que el emprendimiento funcione. Pero llega un punto en el que cuando las cosas te empiezan a salir bien, te empiezas a plantear oye, ir por tu cuenta, dejarlo todo y simplemente dedicarte a tu negocio. Era una lucha que tuve muy mental y que me llevó en verano de este año, a principios de verano, dejar definitivamente el trabajo en el que estaba como analista de datos y dedicarme únicamente al emprendimiento. El problema es que durante este verano yo tuve unos momentos de reflexión muy intensos y descubrí que la mejor manera de seguir aprendiendo, independientemente de que yo me siguiera formando con mentores que siguen invirtiendo en formación, al final la mejor manera de seguir aprendiendo era seguir trabajando. Y creo que es un problema que hay en el mundo del emprendimiento. Creo que la mayoría de gente suele decir, no, yo por mi cuenta, el trabajo convencional, etcétera, es malísimo. Y no quito que tiene una parte muy mala, que es la parte de que tienes que sacrificar tu libertad, pero creo que tiene otra parte muy buena. Y es que los mejores profesionales dentro de tu campo normalmente los tienen las empresas. Entonces, si quieres competir contra los mejores, quizá la manera más fácil que tienes de llegar a convertirte en uno de ellos es poder competir con ellos en tu día a día y aprovechar lo que aprendes en la empresa para aplicarlo a tu emprendimiento. Así que actualmente es desde principios de septiembre, mediados quizá, entré en una consultora de análisis de datos donde me dedico a llevar toda la parte de analítica interna y a la par emprendo por mi cuenta llevando analítica de datos a infoproductores y a e-commerce. Además, puedo aprender todo lo que aprendo trabajando para grandes marcas. Pues yo actualmente he trabajado con Zara, he trabajado con Mango, he trabajado con Burger King, con McDonald's, con H&M, con empresas eléctricas de Andorra. Entonces, todo esto me permite tener un conocimiento muy grande y me permite aportar más valor a mis clientes del que yo podría aportarles si emprendiera únicamente yo solo. Qué bueno, y para una persona que no sepa qué es el Data Analytics, el análisis de datos, y quiera saber qué es o incluso cómo se podría convertir en una lista de datos, ¿podrías contarnos eso? ¿Qué es y un camino para llegar a convertirse en uno? Pues mira, básicamente el Data Analytics consiste en explotar lo que todo el mundo tiene. Actualmente todo el mundo genera datos.
Tú cuando te conectas a tu Instagram generas datos. Tú cuando enciendes la luz de tu casa generas datos. Tú cuando simplemente coges, bajas a comprar el pan y haces una transacción estás generando datos. El analista de datos es la persona encargada de explotar el valor de esa información que tú ya tienes. Es decir, volvemos al caso del pan, que quizás es el más sencillo. Si yo fuera un panadero con una panadería enorme, yo lo que podría hacer es analizar quién me está haciendo las transacciones, más o menos a qué horarios, y con ello poder definir ofertas adaptadas al tipo de persona que me viene a cada una de las horas y ofrecerles un producto que de verdad únicamente les aporte a ellos. Un problema en el emprendimiento, por ejemplo, son las listas de los emails, ¿no? Todo el mundo manda emails a su base de datos. Os voy a decir una cosa, nadie abre vuestros emails, nadie. El problema es que estáis mandando el mismo email a todo el mundo. Y igual que tú no saludarías igual a tu mejor amigo de toda la vida que te viene por la calle que a una señora que te pide que le ayudes con la compra para el paso de cebra, no puedes hablar a todos tus clientes igual. Entonces, tú lo que tienes que hacer es hacer un sistema de Data Analytics que te permita segmentar y diferenciar a toda tu base de datos para que puedas adaptarles las ofertas completamente personalizadas. ¿Cómo aprender de esto? Puede sonarte muy técnico, puede sonarte a técnicas de adivinación, pero realmente es muy sencillo. Y más hoy en día. Quizá cuando yo empecé a aprender todo esto, había que programar un poco más, había que saber de código, pero actualmente os puedo decir que yo en mi trabajo no programo prácticamente nada. Lo que hago es utilizar herramientas de inteligencia artificial y, lo más importante, la cabeza. Lo que tienes que hacer como Data Analytics es aprender a pensar y aprender a hacer las preguntas correctas a los datos. Es decir, ¿qué me están diciendo los datos que yo no sé de los datos? Te pongo un ejemplo. Yo puedo tener una base de datos con un CRM de clientes y tengo la fecha. Realmente yo tengo más información. Yo puedo saber si es un día festivo, si es un fin de semana, qué día de la semana es, y en base a eso detectar patrones y tendencias en función de los días de la semana para ver qué días tengo más probabilidades de vender a mis clientes. Como hoja de ruta, te diría que el primer paso, quizá como todo, es buscarte el peor tutorial que puedas ver en YouTube, te estés un par de horas aprendiendo y después hables simplemente con alguien que sepa. Porque normalmente tenemos mucho miedo a preguntar a los expertos, a preguntar a gente que ya es referente en este tema. Y cuando nos paramos a preguntar, la gente está encantada de hablar, está encantada de compartir su experiencia contigo. Y son ellos los que de verdad te van a poder decir hacia qué lado te tienes que dirigir cuando des los pasos. Pero bueno, siempre es mejor llegar con una base para saber sobre qué tienes que preguntar. Entonces, ¿recomendarías formarte por tu cuenta con respecto al análisis de datos o recomendarías ir a la universidad o las dos? Mira, yo es verdad que yo hice la carrera de Data Analytics en la Universidad Francisco Vitoria en Madrid, pero te diría que prácticamente todo lo que aprendo en mi trabajo y todo lo que me dedico a ejercer lo he aprendido yo por mi cuenta. La universidad está muy bien y tengo unas bases muy buenas. El problema es que cuando sales de la universidad no sabes nada. Todo el mundo te dice que sí, que tienes que sacar el título y a mí, por ejemplo, nunca me han pedido un título. Es verdad que lo tengo, es verdad que durante la universidad yo lo que me he dedicado es sobre todo a aprender. Creo que la universidad no es necesaria, pero sí puede ser buena, sobre todo para personas que acaban de salir del colegio. Creo que cuando acabas el bachillerato, normalmente con 18 años, 19, estás muy perdido en la vida. Y creo que muchas veces la universidad te sirve hacia esa etapa de transición de convertirte en el niño que eres cuando acabas el bachillerato a poder convertirte en un hombre. Creo que te permite salir muchas veces de tu zona de confort. La mayoría de personas se van fuera a otras ciudades, conoces a gente nueva, aprendes a ser independiente. Te permites tener experiencias que no habías tenido porque también tienes mucha más libertad. Es decir, en la universidad nadie te controla a qué hora tienes que ir. Entonces, todo este tipo de cosas lo que hacen al final es un caldo de cultivo perfecto para que salga la persona que realmente llevas dentro. Para que tú puedas coger y aprovechar todo tu entorno, juntarlo con lo que ya llevas dentro y construir una mejor versión de ti. Entonces, no hace falta ir a la universidad, pero creo que si estás muy perdido en la vida, la universidad puede ser un muy buen caldo de cultivo para que no acabes perdido y puedas construir la versión de ti mismo que quieres ser. Entonces, en YouTube está todo, en Internet está todo, pero actualmente seguimos comprando cursos pagados. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta la estructura, nos gusta que nos den la información mascadita. Tú te podrías comprar los libros por tu cuenta, pero prefieres coger y formarte con alguien que sabes que tiene conocimiento simplemente porque prefieres que te dé una estructura, que te validen con exámenes que lo que tú has aprendido funciona y quizá incluso en algunas universidades puedan ofrecerte algún convenio de trabajo, aunque os digo por experiencia que eso no funciona y prácticamente todos los compañeros que he tenido que han elegido esta opción pues han acabado trabajando en un trabajo que no les gusta.
si yo fuera una mosca, ¿vale? Te va a sonar un poco raro, pero si yo fuera una mosca, cuando tú estás trabajando, ¿vale? Ya sea de forma autónoma emprendiendo o cuando estás trabajando en análisis de datos, ¿qué vería? Es decir, ¿qué es lo que haces cuando trabajas, por ejemplo, lo que has dicho con Zara o con Burger King o con McDonald's cuando estás haciendo ese análisis de datos? Quitando que verías el insecticida acercarse peligrosamente hacia tu cara, creo que lo que verías una rutina de mi día a día perfectamente podría ser, me levanto, suelo desayunar algo rápido, a lo mejor un sándwich de jamón y queso, un café, algo que me dé energía para el cuerpo, me suelo dar una ducha. Es verdad que no suele ser fría como la de todos los emprendedores porque no son ganas de empezar el día sufriendo, pero a la hora de ponerme a trabajar yo lo que hago es que enciendo mi ordenador y lo primero que hago es que reviso mi lista de tareas pendientes. Yo intento siempre que dejo de trabajar dejarme los to-do que tengo que hacer al día siguiente, dejarme los puntos más importantes y eso me permite que cuando cierre esas tareas yo ya tengo una seguridad, tengo unos pasos claros que dar. Y al final esto tiene que ver mucho con el análisis de datos. Tú lo que tienes que intentar es que el siguiente paso que des lo des sobre seguro. El análisis de datos consiste en tomar las decisiones correctas. ¿Qué es lo que le pasa a un Zara? ¿Qué es lo que le pasa a un Mango? ¿Qué es lo que le pasa a un Burger King? Que no pueden permitirse tomar una decisión que no está muy bien fundamentada. ¿Por qué? Porque a lo mejor si tú y yo tomamos una decisión, como se puede influir en miles de euros. El problema es que cuando un gerente de Zara toma una mala decisión, lo que influyen son millones. Y no solamente millones de euros, sino millones de puestos de trabajo, millones de familias que dependen y por lo tanto no pueden permitirse tomar una sola decisión basándose en sus intuiciones. Tienen que tener una base muy bien fundamentada para poder tomar la siguiente decisión con paso seguro y firme. Quitarse esa niebla que tenemos muchas veces por las mañanas de no saber hacia dónde dirigirnos y saber que el paso que voy a dar es el correcto. Entonces, yo que me dedico es a cuando abro el ordenador, ver esa lista de tareas pendientes que normalmente suelen consistir en revisar análisis, revisar reportes que tengo y visualizar las métricas más importantes, ver su variación. Por ejemplo, establezco unos medidores que me dicen en qué momento una métrica baja por debajo de lo que al cliente le interesa. Entonces, una vez hago eso, lo cojo, lo reviso y lo notifico al cliente. Otra de mis tareas suele ser conectarme a las diferentes bases de datos del cliente, ya sea su CRM, ya sea su marketing, ya sea su grupo comercial. Me conecto a todo eso, extraigo la información y la pongo en un dashboard. Un dashboard funcional que lo que le permite al cliente es saber todas esas métricas relevantes y analizarlas por sí mismo. Y tú imagínate que tenemos emprendedores que nos están viendo, ¿vale? Ya sea que tenga pues un e-commerce, ya sea que tenga una marca personal, ya sea que tenga, no sé, Amazon FBA o cualquier tipo de negocio. ¿Cómo podría esa persona que nos está viendo aplicar el análisis de datos, ¿vale? En su emprendimiento, pues para mejorar sus métricas, para ganar más dinero, para lo que sea? Mira, cualquier emprendedor, creo que lo más importante que tiene que hacer es saber sus métricas. Porque, sobre todo cuando empiezas, tú lo que no tienes es mucho dinero. Tienes mucho tiempo, tienes muchas ganas de hacer cosas, pero no tienes mucho dinero. Entonces necesitas que cada euro que invierta se multiplique. Es decir, que cada euro que tú vayas a meter en publicidad, te asegures de que voy a tener la máxima retorno posible. Entonces, lo que tienes que hacer es comprender primero qué métricas son más importantes para ti. Por ejemplo, si yo tengo un e-commerce, realmente a lo mejor a mí lo que me interesa es saber cuánta gente me abandona el carrito. Si yo tengo un Amazon FBA, a lo mejor a mí lo que me interesa es saber qué productos me dejan más margen. O si yo tengo, por ejemplo, una agencia de marketing, lo que más me interesa es saber a cuánto me está saliendo el lead. Y entonces, una vez tú sabes qué métricas son más importantes para tu negocio, simplemente lo que tienes que hacer es extraer esa información. Actualmente hay muchas herramientas. Entonces, por ejemplo, con Google Analytics es una herramienta muy user-friendly, es completamente gratuita y lo único que tienes que hacer es conectar tu cuenta, a tu página web en cuestión y te empieza a sacar métricas. Es verdad que esas métricas luego tienes que hacer tú un trabajo de interpretarlas. Tienes que hacer un trabajo de conocer qué es lo que realmente te están diciendo. Lo mismo con tus métricas de Facebook Ads, de Google Ads, etc. Y una vez tienes toda esa información, como muchas veces es muy compleja de analizar porque nuestra cabeza no está pensada para empezar a mirar números y números. Nuestra cabeza se satura. Entonces, lo que tienes que hacer es montarte un centro de control privado.
Un centro de control privado no deja de ser un dashboard con diferentes pestañas que lo que hace es que analizan tus diferentes departamentos. Porque muchas veces el problema que tenemos es que nos ponemos a analizar únicamente el departamento de marketing, el departamento comercial, el departamento de closers, el de facturación, y nos olvidamos de que lo que tenemos no son piezas independientes, sino que lo que tenemos es un gran puzzle. Entonces, no sirve de nada que nos pongamos a ver únicamente las métricas de marketing sin saber cómo me va a influir en los productos que tengo en la web o en cómo el consumidor va a percibir el valor cuando llega al carrito. Entonces, necesitas un sitio que te lo agrupe todo y te diga cómo interactúan entre ellos. De manera que por la mañana te levantes y en solamente 15 minutos puedas mirar tu dashboard y en 15 minutos tener tomadas las decisiones que tienes que tomar durante el día. Porque sabes qué es lo que está pasando en cada uno de tus departamentos, dónde estás ganando dinero, dónde lo estás perdiendo y cómo puedes optimizarlo para ganar más. Y si la persona que nos está viendo, que es emprendedora, quisiera montar ese dashboard, ¿vale? Que entiendo que sería como independiente de Google Analytics, por ejemplo, tal, sería como una plataforma propia. ¿Cómo se podría montar su propio dashboard? Pues actualmente hay un montón de herramientas. Tienes, por ejemplo, Power BI, que personalmente es la que utilizo y es la mejor. Tiene un plan gratuito que incluye prácticamente todo. Tiene una versión en el ordenador y una versión que tú tienes en la nube para guardar información. Y además, tú lo que puedes hacer ahí es establecer un refresco de datos. Es decir, tú puedes tener todos los días actualizados los datos del día anterior. Y no únicamente eso, sino en tener todo el histórico de datos. De manera que cuando tú ves tus gráficos, lo que puedes hacer es identificar patrones y tendencias que te van a permitir luego optimizar tu negocio. Entonces, está también Tableau, se escribe. Luego está otra que se llama Looker Studio, que es de Google. Y al final el funcionamiento de todas estas plataformas es el mismo. Tú cada vez que tienes que establecerte una base de datos no hace falta que sea súper complicado. Es decir, si tú tienes un negocio pequeño, puedes empezar teniendo un simple Excel, conectarlo a estos sistemas y diseñar los gráficos que para ti sean más relevantes. El problema que le pasa a mucha gente es que intentan utilizar plataformas o herramientas súper complejas que te están dando soluciones predeterminadas. Y lo que pasa es que tú no necesitas una solución predeterminada. Tú necesitas una solución que se adapte a tu negocio, porque probablemente las métricas que sean importantes para ti no van a ser igual de importantes para mí. Entonces, tienes que tener una solución personalizada y adaptada a tu negocio. Entonces, créate una base de datos y conéctala a alguna de estas plataformas, donde es tan simple como ir arrastrando campos y crearte tus gráficos. Y estableces un refresco para que tú puedas coger, mirar la información y tener tus KPIs bien medidos al principio del día. De estos KPIs, ¿vale? De estas métricas que se pueden medir en un negocio, si tuvieras que resaltar las más importantes, las que sí o sí cualquiera debería de medir, ¿cuáles serían? Mira, quizá depende del negocio, pero para mí una de las métricas más importantes es saber quién es tu cliente real. Me explico. Muchas veces nos quedamos únicamente en quién es el cliente que nos hace más clic en el anuncio. Quién es el cliente, el lead que nos da Facebook, nos quedamos con que ese es el tipo de cliente. Realmente ese es el tipo de cliente que te está haciendo clic en el anuncio. Pero ¿cuál es nuestra sorpresa? Cuando muchas veces ese cliente que nos está haciendo clic no es el que nos acaba comprando. Entonces, necesitas saber exactamente quién es el que te acaba comprando. Es decir, necesitas saber edad, sexo, procedencia, intereses, etc. No de la persona que te entra en el link de Facebook, sino de la persona que te acaba comprando. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer ahí? Simplemente tienes que medir quién te entra en el anuncio, meterle un chip a esa persona como un chip rastreador, se lo coges, se lo metes en la página web y que cuando esté interactuando con la página web sepas quién es. Y cuando te acabe comprando, como tiene ese chip, también vas a saber quién es. Entonces, vas a conseguir saber de las personas que te entran quiénes son los que te acaban comprando. Quizá eso sea más un gráfico, se ve más gráficamente y no es tanto KPI, pero para mí son las métricas más importantes. Otro KPI importante es el margen neto. Porque está muy bien que tú metas mucho en Facebook, pero si tus márgenes son ridículos, a lo mejor no te sale rentable invertir tanto en publicidad o en marketers, porque los márgenes que te quedan son ridículos. Y entre que tienes que pagar impuestos, etcétera, inventario, se te quedan cero. Entonces, ten muy claro cuál es tu margen neto. Ten muy claro también cuánto estás dando de comisiones a tus vendedores, si es que tienes.
Porque no puede ser que se estén llevando una comisión enorme y a ti te acabe quedando un margen cero. Otra métrica muy importante es qué tasa de porcentaje de personas te abandonan el carrito. ¿Por qué? Porque si tú tienes un e-commerce y puedes ver cuánta gente te está abandonando el carrito, puedes identificar qué problema puede estar teniendo ese carrito. Otro ejemplo, tú imagínate que tienes una VSL, una Video Sales Letter, una landing page con un vídeo. Tú puedes identificar en qué minuto tu VSL tiene más tasa de abandono e identificar así qué problemas está teniendo esa VSL, dónde tienes que hacer algún cambio, etc. O qué tasa de porcentaje te acaban de los que te entran en una página web agendando llamadas, etc. Al final, las KPIs más importantes se guían por dos cosas. En primer lugar, las que para ti sean más importantes como negocio. Y en segundo lugar, las que te den información real. Es decir, todas aquellas que te quitan toda la paja de encima, que te quitan toda la farfolla y te dicen métricas que realmente están impactando a tu negocio. ¿Quién te compra? ¿Por qué te compra? ¿Y cuándo va a volver a comprarte? Muy interesante lo que estás contando. Y al final, claro, lo que no se mide no se puede corregir. Entonces, si no puedes corregir, no puedes progresar. Así que esto creo que es bastante importante, el tema de medir los datos. ¿Cómo elegiste este camino? Es decir, nos has dicho que hace ya unos años empezaste a emprender, diferentes tipos de negocios, diferentes tipos de emprendimiento. ¿Cómo te decantaste por este camino del análisis de datos? Pues mira, yo acabé el bachillerato, yo hice un bachillerato de ciencias y cuando yo acabé la carrera yo no tenía del todo claro a qué me quería dedicar. Quizá hay algunos que tienen mucha suerte, ¿no? Que desde pequeñitos quieren ser policías, quieren ser bomberos, quieren ser médicos, pero yo creo que la mayoría de gente no sabe qué quiere hacer cuando acaba la carrera, o sea, cuando acaba el bachillerato. Entonces yo por suerte tenía en ese momento a mi padre de una de las mejores empresas de España de Data Science y entonces me dijo un poco que sí podía ver este camino. Yo es verdad que no lo tenía nada claro, de hecho no me terminaba a mí de gustar, yo de pequeñito siempre decía yo no quiero acabar trabajando con un ordenador, miradme ahora lo que es la vida, ¿no? Pero bueno, al final decidí meterme, era un chico que más o menos tenía buenas notas, así que me dieron una beca en la universidad y decidí entrar. Además, era una carrera que cuando yo la empecé no existía en la universidad pública, se tenía que ir 100% a privada. Entonces, bueno, conseguí una beca y entré. Además, durante ese primer año, yo me acuerdo que yo he planteado un montón de veces dejar la carrera. Pues creo que a todos los que hemos estudiado ingeniería alguna vez nos ha pasado que tenemos cálculo, tenemos álgebra, tenemos programación y no vemos salida, ¿no? Entonces, yo es verdad que me planteé en un momento dejar la carrera. Pero bueno, ahí es verdad que tuve el apoyo tanto de mis amigos de la universidad como de mis padres, que me animaron a quedarme y decidí quedarme. A nivel de emprendimiento, y esto es una historia muy curiosa, yo tenía otra dicotomía y es que creía que lo mío no valía para emprender. No se me ocurría cómo alguien podría emprender con análisis de datos. Entonces yo pues iniciaba e-commerce, iniciaba cursos de bolsa, hacía trading, vendía pulseras. Me acuerdo que yo empecé a trabajar en la universidad en segundo de carrera. Bueno, yo en primera carrera gané un concurso de dirección de negocios con toda la universidad a nivel nacional y entonces me ofrecieron dirigir una asociación de empresas. Yo en esta asociación lo que me dedicaba es a todos los miércoles ir a dar una charla sobre empresas a los alumnos que quisieran de toda la universidad y entonces tenía que prepararme las charlas y formarme. Además, me permitía en algunos momentos llevar invitados, entonces yo tenía la oportunidad perfecta para formarme con gente que yo quería, les hablaba por Instagram y decía, oye, soy Javi Gómez de la universidad, ¿querrías venir a dar una charla? Y venían. Y bueno, cuando yo cogí la asamblea, la convención al final de la universidad, tenía 70 alumnos y cuando yo la dejé tenía 200, porque conseguía un poco motivarles. Y empezó otro de mis emprendimientos, que era intentar hablar en público, y es verdad que siempre me ha gustado y al final todas esas habilidades comunicativas me han llevado pues a seguir dando charlas en universidades, a dar charlas para más de 700 empresarios en el evento Focus, etcétera, ¿no? Pero yo seguía sin ver cómo podía aplicar mi emprendimiento al análisis de datos. Y fue entonces cuando conocí a uno de mis mentores. Yo ya me había formado con él previamente. A lo mejor algunos que están aquí lo conocen. Se llama Lucenato, de Adrián Lucena. Y ofreció de repente mentorías para 5 personas uno a uno. Y yo cogí y decidí entrar. La mentoría que conste que era sobre marketing digital. Entonces yo recuerdo de entrar en esa primera llamada, contarle un poco
quién era, cómo era. Además, para mí en ese momento era una inversión muy grande el poder formarme con una persona uno a uno y yo iba con mucho miedo, mucho miedo. Y me acuerdo que él me miraba y me decía, bueno, Javi, pero o sea, es verdad que lo del marketing digital está muy bien y tal, pero tú tienes algo muy potente. O sea, tienes algo que es análisis de datos. Y yo me acuerdo que yo le decía, oye, muy bien, pero es que, Adri, yo no sé cómo voy a poder utilizar esto para emprender. Y entonces yo le insistía que no, que yo quería hacer marketing digital, que bueno, está saturadísimo el mercado, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, incluso llegué a lanzar algunos anuncios de marketing digital, evidentemente no funcionaron, y ahí ya me dijo, oye, ¿por qué no pruebas esto? Y entonces empecé a implementar análisis de datos en su negocio. Entonces me dio la oportunidad de hacer toda la información de su negocio y poder aplicarle en mi análisis de datos. Y fue entonces cuando ahí la cabeza me hizo un clic y me hizo ver que lo que yo tenía era valioso. Me hizo ver que lo que yo había aprendido, que esos 4 años de universidad, eran algo realmente aplicable en la realidad. Entonces empecé rápidamente a crecer, me empezó a conocer más gente. Que yo, por ejemplo, nunca he lanzado publicidad porque siempre he ido muy de boca a boca. Mis clientes se recomendaban entre ellos. Y entonces yo lo que les hacía es, cogía toda su información y les daba un dashboard útil para ellos. Y después ya pasé a una fase 2, donde ya con toda esa información yo lo que hacía es que les aplicaba modelos de Machine Learning y les predecía, por ejemplo, cuántos leads iban a tener en función del dinero y el día de la semana que que lanzaran la campaña. O yo, por ejemplo, cogía y les decía, oye, ¿qué tipo de clientes tienes y qué oferta le tienes que lanzar a cada uno de tus clientes para que te compre? O, por ejemplo, en el caso de los e-commerce, sé mucho mejor. No, pues, por ejemplo, yo te puedo decir exactamente qué producto tienes que recomendar para que esta persona te acabe comprando. O qué producto tienes tú que poner en la oferta para que esta persona te acabe comprando una cesta más grande, ¿no? Entonces, todo ese tipo de análisis, que yo al principio no veía nada valiosos, empecé a verles una utilidad muy práctica. Entonces, eso ha sido un poco mi camino de emprendimiento, pero ya te digo que seguimos evolucionando prácticamente todos los días. Claro, otra cosa que acabas de comentar, ¿no? Que es el machine learning, que entiendo que está relacionado con la inteligencia artificial, es algo que está ahora muy en auge, está muy de moda, todo el tema de la inteligencia artificial, que hay que aprender inteligencia artificial, que es el futuro. ¿Cuál es tu opinión actualmente de la inteligencia artificial? ¿Y tú crees que todo el mundo que nos está viendo debería de aprender inteligencia artificial e intentar formarse en este tema? Lo que acabas de decir es algo muy interesante y es porque lo primero que tienes que hacer es diferenciar quién es el gurú y quién es el que sabe de inteligencia artificial. Porque actualmente veo mucha gente hablando de inteligencia artificial que realmente lo único que hacen es hablar con ChatGPT. Y es verdad que ChatGPT es una herramienta muy útil, pero siempre es interesante conocer qué hay detrás. Diferencio en Machine Learning e IA, que realmente es lo mismo, solamente por esta nueva tendencia. Porque IA ahora muchas veces se confunde simplemente con automatización. Y la inteligencia artificial es algo más. Digamos que es un algoritmo que es capaz de aprender sobre sí mismo. Entonces, todo esto, al final es lo que conforman pues, los modelos que estamos viendo ahora, como ChatGPT, etcétera, ¿no? Que al final son modelos que se llaman LLMs. Después a tu pregunta, yo creo que todo el mundo debería aprender inteligencia artificial y creo que todo el mundo que no aprenda se va a quedar atrás. No creo que nos vayan a sustituir. Creo que hay una parte humana que siempre va a tener que estar supervisando. Ahora sí que creo que todo el que no lo aprenda, probablemente en un futuro no es que no pueda trabajar, es que no va a aportar valor y por lo tanto nadie te va a querer contratar. Entonces, necesitas aprender por lo menos lo básico, no porque vaya a ser súper importante, sino porque al final el que está al lado lo va a hacer. Y si yo tengo que contratar a alguien y el que está al lado me lo hace en la mitad de tiempo porque sabe utilizar ChatGPT, pues oye, probablemente le voy a contratar a él. Entonces al final es simplemente estarte pinchando en los pies si a día de hoy no estás aprendiendo inteligencia artificial. Así que fórmate, apréndete algo muy básico y simplemente con eso vas a ver que tu productividad vale por 100. Porque cuando quieras aprender algo, lo que vas a hacer es simplemente irte, por ejemplo, a ChatGPT, pedirle que te explique el temario y te proponga un calendario para aprender. Y eso, que a lo mejor a ti te lleva media hora hacerlo, te lo está haciendo la inteligencia artificial en apenas minutos. Entonces, realmente es muy tonto si no lo estás aprovechando. Me gustaría que, por ejemplo, a mí, ¿vale? Que yo actualmente, pues, sinceramente, no me he puesto a formarme en inteligencia artificial. A lo mejor debería hacerlo. Ya te he explicado antes que estudio ingeniería química, tengo mi marca personal y el podcast. ¿Cómo me recomendarías a mí, por ejemplo, aprender de inteligencia artificial? Es decir, ¿por dónde puedo empezar?
qué inteligencias artificiales deberían aprender, tipo masterizar a lo mejor ChatGPT, o hay alguna otra que sea importante y que debiese de aprender? Pues mira, te lo voy a dividir en tus dos partes. Una parte de la parte que tienes de emprendimiento, de podcast, y otra parte de la parte de universitaria. Para la mayoría de cosas te vale con ChatGPT. Es decir, ¿qué tienes que aprender para utilizar bien ChatGPT? En primer lugar, aprende a cómo escribir bien un prompt. No simplemente es decirle, hola, ¿qué tal? Quiero que me hagas esto. No, o sea, aprende que si le das un contexto, que si le dices una acción específica o un formato específico, ChatGPT funciona muchísimo mejor. Entonces, aprende cómo tienes que preguntarle las cosas. Aprende qué preguntas tienes que hacerle. Porque no es lo mismo que yo te diga, oye, dime si esto funciona bien, que yo te diga, oye, dime los posibles fallos que ves en este modelo con el formato que yo quiero, sabiendo que soy un ingeniero químico. Y entonces, si tú le dices que eres un ingeniero químico, todas las respuestas que te va a dar van a ser para un ingeniero químico. Entonces, aprende a preguntarle, y eso lo puedes hacer en cualquier vídeo de YouTube, te lo explica fácilmente. En segundo lugar, para la parte de emprendimiento, quizá teniendo el podcast, sí que te recomiende que aprendas igual un prompting básico de cómo utilizar las IAs de imágenes. ¿Por qué? Porque te va a quitar muchísimo tiempo. Si tú ahora mismo estás perdiendo tiempo pagando un editor para que te haga portadas o te edite los vídeos, ese dinero, a lo mejor por 20 euros al mes, puedes cogerte una aplicación de estas IA super premium y en menos de 5 minutos lo tienes hecho. Entonces piensa en cuánto vale tu tiempo y si te merece la pena aprender sobre eso. Y yo te digo, son sobre todo estrategias de prompting. Para un nivel básico, si tú sabes cómo hablar a la IA, vas a saber cómo utilizar la IA. Muy top, muy top. Entonces, ¿cómo podría, por ejemplo, una persona que no esté viendo aplicar la IA en su día a día para mejorar su productividad, para incluso ganar más dinero, para al final ser una mejor persona en varios aspectos? Yo lo diría en 3 puntos. En primer lugar, para tú conseguir más productividad, lo que puedes hacer es coger y pasarle simplemente tu día a día a la inteligencia artificial y pedirle que te lo organices según modelos que ya están validados. Pues, por ejemplo, un modelo Kanban, un modelo de metodología ágil, ¿no? Algunos modelos que ya están validados que te permiten realizar tus acciones de una manera más óptima, ¿no? Entonces, coges, se lo pasas y lo hace. O, por ejemplo, no tienes dinero para pagar a tu nutricionista, pues oye, coge, mándale a ChatGPT todas tus medidas corporales, tu peso, tu edad, etcétera, la actividad que quieres realizar y pídele que te lo mejore. Digamos que ese sería el uso básico para una persona normal. Para una persona que quiere mejorar su productividad, su físico, su mentalidad, digamos que con eso le vale. ¿Por qué? Porque ya tiene muchísima información. En segundo lugar, digamos que es la parte más comercializadora, sería vender automatizaciones. Pues puedes utilizar herramientas como pueden ser Make, como puede ser, quizá Zapier es más básico, ¿no? Pero estas herramientas que lo que te permiten es conectar diferentes cosas, ¿no? Diferentes aplicaciones, como puede ser una automatización, ¿no? Pues yo recibo facturas en el Gmail y entonces lo que quiero es que se me acaben volcando en una tabla con la información que yo quiero, ¿no? Entonces lo que hago es que me creo unas automatizaciones que me leen directamente todos los correos, me sacan la información que yo necesito de los emails y una vez me las tengo puestas en una tabla, me devuelven el correo a la persona que yo necesito, por ejemplo, al fiscal, ¿no? Con la información que él necesita. Y esta parte ya la puedes comercializar porque hay muchas empresas que esto tiene una persona haciéndolo y tú puedes sustituir a esa persona. Entonces, si le están pagando a una persona 1.500 euros al mes y tú se lo puedes resolver por 2.000, pero ya no van a tener ese problema nunca más, evidentemente te van a pagar a ti los 2.000. Y luego digamos que está la parte más técnica, que sería también una rama de la parte comercializadora, ¿no? Que sería la parte de tú mismo programar esos algoritmos para empresas. Pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Un modelo de predicción de ventas, un modelo de segmentación de clientes automático, etcétera. Que digamos que simplemente es una rama de esta IA más general que se puede comercializar, la coges, aprendes algo de programación muy básica, que para aprender algo de programación muy básica, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volvemos al punto número 1, aprender habilidades. Le pregunto a ChatGPT que me guíe y que me diga qué es lo que tengo que aprender para poder hacer estas implementaciones más técnicas. Y una vez lo sé, me vuelvo a esta rama y lo comercializo. A nivel de programación, ¿qué lenguaje recomendarías aprender para poder desarrollar estos modelos? La respuesta es muy sencilla, Python. O sea, Python es un lenguaje de programación muy sencillo. Yo aquí donde me veis soy una persona que no me gusta programar. No me gusta, pero es que Python tiene un lenguaje tan sencillo que muchas veces es simplemente pensar en inglés y aprender una serie de estructuras básicas, como puede ser definir una función, saber lo que tienes que hacer, pero muchas veces no es tanto programarlo, sino saber qué es lo que tienes que hacer. O sea, tú tienes que aprender a pensar de una manera muy lógica
de una manera que te permita mucho dividir los problemas en sus diferentes partes y saber cómo resolverlos. Porque es lo que hablábamos muchas veces, ese código tú se lo puedes pedir a ChatGPT. Pero tenemos el mismo problema al principio, necesitas saber qué es lo que le tienes que pedir. Entonces, no te sientes tanto en saber el lenguaje perfecto y menos a día de hoy, sino en aprender a pensar cómo tienes que resolver un problema. ¿Qué es lo que tendría que hacer este código que estoy pensando para resolver el problema que tengo? Pues oye, vamos a dividirlo en pequeñas partes que interactúen entre ellos y después ya me pongo a pensar cómo tiene que codificarse eso. Pero primero aprende cómo se tiene que solucionar y para ello tienes que conocer qué es lo que existe, tienes que saber estructuras básicas de programación y una vez las conozcas, piensa una solución aplicándolas y simplemente pide el código. Evidentemente no te va a dar un código perfecto, pero con una estructura básica y lo que te dé ChatGPT, lo puedes tener hecho sin necesidad de saber programar como un experto. Qué bueno, qué bueno. De hecho, yo creo que cuando vuelva a casa voy a intentar aprender ahí todo el tema de los prompts. Hemos hablado de inteligencia artificial, hemos hablado de todo el tema del emprendimiento. Cuando empezaste a emprender, ¿vale? Que pues, no te salían muy bien las cosas, ¿no? ¿Qué le dirías actualmente a ese Javi más joven que pues a lo mejor no sabía muy bien por dónde ir en la vida, que no le salían tan bien las cosas? Le diría que siga. Creo que le diría sobre todo que no tuviera miedo, que aunque saliera mal no se frustrara, porque es verdad que normalmente en este camino del emprendimiento siempre tenemos nuestras subidas y nuestras bajadas, ¿no? Tenemos nuestra temporada que estamos en vender más, temporadas que lo dejamos. Creo que el único consejo que le podría decir es que lo intentara aún más veces. Es decir, si yo hubiera fallado mucho antes, si hubiera fallado en más cosas, creo que habría llegado antes al camino en el que estoy ahora. Yo a día de hoy sigo fallando. Yo a día de hoy cada vez que pierdo un cliente, yo aprendo. Cada vez que entro a una venta y se me dice que no, yo aprendo. Y creo que es porque he perdido ese miedo a fallar. Yo ahora mismo busco el fallo, busco ese error, busco que el cliente me diga que el resultado tiene algo mal, porque todo eso lo que me permite es cuando yo vuelvo a vender, cuando yo vuelvo a ayudar a la persona, lo que me permite es tener un producto mucho mejor. Y al final no nos engañemos, estamos en un mercado que es la selva, es muy competitivo. Gana el que mejor producto tiene. O el que vende más barato, pero aquí ninguno queremos ser barato. Entonces, tienes que esforzarte porque tu producto sea el mejor. Y para ello, la única manera de hacerlo y la más rápida es fallar. Equivócate, que te pongan a parir, frústrate porque te hayan dejado, frústrate porque tu cliente te haya dicho que no le gusta, frústrate porque tengas que ver cómo cobrar y no sepas hacer una factura. Frústrate por todas esas cosas, porque es lo que te va a hacer aprender. Entonces, yo cogí y pude emprender el negocio de Data Analytics porque ya sabía de marketing digital, porque ya sabía de cómo se montaba un e-commerce, porque ya sabía cómo hacer copies, porque yo había cogido un conjunto de habilidades y no había tenido ni idea de cómo aplicarlas, pero me habían dado una muy buena base para construir algo que funcionara. Entonces, que me equivoque más. Tú imagínate que una persona que nos está viendo es analista de datos, ¿vale? Y trabaja en una empresa. Y le interesa todo este tema de emprender y tal, de poder coger clientes y de pues, montar ese camino alternativo. ¿Qué le recomendarías hacer para poder conseguir ese primer cliente, esos primeros clientes y empezar a dar esos pasos en ese emprendimiento de análisis de datos? Pues mira, en primer lugar, creo que tienes dos opciones. En primer lugar, tienes la opción pay to win. Tú acabas metiéndole mucho dinero a la publicidad y seguro que al final alguien te coge. El problema es que si no tienes clientes, no tienes reconocimiento, no sabes vender, porque el problema de un Data Analytics es que a lo mejor muchas veces no has tenido esa experiencia con cliente. Quizá en tu empresa la hayan llevado más la parte de customer, etc. Entonces te puede costar un poquito más al principio. No porque no tengas clientes, no porque no tengas un bagaje, porque lo tienes, sino porque no has sido capaz de tener esa experiencia con cliente y te puede costar un poquito más esa parte de vender al principio, ¿no? Entonces puedes intentar hacer el pay to win o puedes intentar vender a gente que tú creas que realmente le puedes ayudar. Es decir, tú tienes que coger, mirar negocios e ir y ofrecerles una solución. Por ejemplo, yo cojo, veo un e-commerce por internet y yo digo, oye, este e-commerce creo que factura bien
y creo que puedo ayudarle, porque a lo mejor te cogen y te dicen que ya tienen implementada toda esa parte de analítica, pero si no les hablas, nunca lo vas a saber. Entonces, háblales y diles lo que puedes hacer por ellos, porque muchas veces ellos no saben que tienen el problema. Entonces, esfuérzate por hablarles, mostrarles que tienen un problema y decirles que tú les puedes ayudar. Entonces, al principio no vas a poder cobrar mucho, pero te aseguro que en cuanto hayas tenido 3, 4 clientes, no es que vayas a subir el precio porque estés engañando, es que ya vas a tener una experiencia con un cliente y ya vas a saber qué fallos va a tener ese negocio y vas a poder aprender muchísimo más rápido. Entonces, yo hablaría, o sea, porque nos pensamos que las empresas, los clientes, son entes diferentes a nosotros, porque son etiquetas diferentes, pero no dejan de ser personas. Entonces, si tú les hablas como si realmente fueran personas, como si realmente dices, oye, mira, Juan, es que tienes este problema, yo creo que te puedo ayudar con tu e-commerce, tal, sin ánimo de vender, simplemente de, oye, yo puedo ayudarte. Y entonces, es muy probable que la persona te diga que sí. Y si te dice que no, habrás aprendido qué es lo que has hecho mal. Porque a mí me pasaba al principio que cogía, llegaba un cliente, me empezaba a contar un rollo súper técnico, de conectar bases de datos, etcétera. Y el cliente me decía, vale, no me entera de nada. Yo lo que ha dicho este tío no lo necesito porque me ha sonado un rollo macabeo. Pero ¿qué pasa? Que luego aprendes realmente cuál es el problema y qué es lo que le tienes que decir. Oye, tienes este problema, yo te lo puedo resolver más o menos así. Porque la gente no quiere que le comas la cabeza en cómo lo vas a hacer. La gente quiere resolver sus problemas, punto. Y si te ven que tú estás capacitado para resolver el problema, te van a contratar. Entonces, habla a las personas. Que bueno, al final, equivocarse, ¿sabes? Entonces, yo creo que hay veces que podemos pecar de intentar siempre estar aprendiendo la forma teórica, ¿no? La teoría, la teoría, la teoría, la teoría. Pero cuando aprendes también es cuando actúas y cuando te equivocas, entonces te ves obligado a aprender para corregir ese error y para poder continuar. ¿Qué papel crees que tiene la mentalidad en el emprendimiento a nivel general? Y en tu caso, ¿cómo ha influido la mentalidad en tu emprendimiento? Pues mira, me voy a contar una cosa un poco personal, pero yo es verdad que, y es más un patrón que no es similar al mío, ¿no? Pero que siempre he visto en todos los emprendedores de éxito que conozco. Los emprendedores de éxito que conozco normalmente son personas que han tenido algo diferente en su vida y por tanto quieren ser diferentes. Pues se me ha abandonado mi madre, he tenido muchos problemas, era muy mal estudiante. Han tenido alguna situación que les ha generado un dolor muy grande. Entonces, creo que el emprender muchas veces viene de ahí. Viene de, oye, he tenido un cáncer, oye, me han hecho bullying. Yo, por ejemplo, a mí me hicieron bullying en el colegio cuando era pequeño y entonces yo adquirí una mentalidad muy de yo solo contra la vida. Entonces, es verdad que esa mentalidad, luego, por suerte, cogí, me cambié de colegio y encontré unos amigos increíbles, que los sigo a día de hoy. Pero creo que esa experiencia me dio la mentalidad suficiente para saber que tengo que tirar solo. Para saber que no necesito la validación del resto para poder avanzar. Creo que la mentalidad, la base de cualquier mentalidad tiene que ser que creas en tus valores, que creas en tus principios y que los de los demás no son mejores que los tuyos. Es decir, yo puedo tener unas ideas y tú puedes tener las tuyas. Y podemos tener ideas diferentes y las dos ser buenas, pero yo no voy a ceder ante ti. A no ser que, evidentemente, tengamos una idea y tú me la argumentes y yo veo que tienes razón, ¿no? Pero tienes que tener la capacidad de saber que puedes luchar tú solo por lo que tú quieres. Yo creo que en el emprendimiento es una carrera de maratón, porque muchas veces no ves resultados al principio y te puedes estar años y años y años y no ver nada. O ves que ganas un poquito y de repente vuelves a bajar, o de repente un mes que te hace 6.000 euros y al mes siguiente te haces cero. Entonces tienes que tener una mentalidad de largo plazo, de maratón, y de saber que la carrera es tuya. Que no estás compitiendo contra el resto, que el resto tiene una vida y puede ir diferente a la tuya. Pero tienes que saber que puedes tú solo. Entonces, ten siempre esa mentalidad, ten siempre la seguridad de que te puedes apoyar en el resto, pero el que tiene que correr la carrera es tú y nadie la va a correr por ti. Y si tú estás apalomado en tu casa, no va a pasar nada. Vas a tener la vida que tiene todo el mundo. Entonces, esfuérzate, ten tus propios principios, ten tus propios valores y no te olvides nunca de que la carrera depende de ti. De que no depende de que los demás te estén animando. No necesitas el apoyo de nadie. Necesitas seguir tu camino.
Muy, muy bueno lo que dices. Y yo creo que cada vez es más difícil, sobre todo por el tema de las redes sociales. Porque al final, claro, tú te metes a redes y hay mucha comparación, por ejemplo. Entonces, la gente se fija más en la vida de otros que en la suya propia. Y eso muchas veces impide, pues, centrarse en lo verdaderamente importante que es tu propio camino. ¿Cuál es tu relación actualmente con las redes sociales? ¿Y cómo crees que un emprendedor, o cualquier persona en verdad, pero un emprendedor debería de tratar a las redes sociales? Es decir, debería de tenerlas, no tenerlas, crees que son importantes para los negocios y cómo, si tienes redes sociales, por ejemplo, yo tengo una marca personal, cómo gestionar esas redes sociales para que no te consuman a ti. Pues, mira, este es un tema sobre el que yo he reflexionado mucho. Yo creo que, por ejemplo, actualmente pues, solamente tengo Instagram y Twitter quizá porque lo utilizo un montón para ver las noticias, ¿no? Creo que en Instagram tiene dos fases, ¿no? Está la fase en la que tú lo utilizas para ligar cuando eres pequeño y creo que cuando ya eres algo mayor lo tienes que utilizar como una herramienta más. Es una herramienta al final para vender. Entonces, el vender por redes sociales se ha mitificado mucho. No hay un hook perfecto, no hay una estructura perfecta, no hay una canción perfecta. Consiste en aportar valor. Consiste en que si yo, cuando tú ves mi vídeo, consigo que aprendas algo, tú probablemente me vas a seguir. Entonces, lo único que tengo que hacer es hacer que tú, cuando veas mi contenido, sientas algo valioso. Entonces, si por ejemplo hay mucha gente hablando de nutrición y yo te hablo de nutrición, pues vas a pasar de mí. Si hay mucha gente hablando de marketing digital y yo te hablo de marketing digital, vas a pasar de mí. Si yo te hablo de análisis de datos para tu e-commerce y tú tienes un e-commerce y nadie está hablando de eso y ves que te aporto algo, me vas a hacer caso. Entonces, es verdad que siempre la edición ayuda, ¿no? La mejor canción ayuda, tener buenos titulares ayuda. Pero la base tiene que ser que tú estés ayudando a la persona que ve tu vídeo y muchas veces se nos olvida, pensamos en el hook perfecto, pero se nos olvida que lo que tenemos delante es una persona que lo que quiere es egoísmo puro. O sea, yo no te voy a seguir a ti porque sea más guapo o menos guapo, yo te voy a seguir a ti si tú me estás aportando contenido de valor, punto. Independientemente de que luego puedes seguir a tus amigos. Entonces, aprende muy bien qué es el contenido que tienes que subir a redes sociales. Luego, si quieres una cuenta para tener tus amigos, que vean tus fotos, etcétera, yo sí que recomendaría tener otra cuenta, ¿no? Porque yo he pecado de convertir mi cuenta personal en una cuenta profesional. Y verdad que esto de la marca personal suena muy bonito, pero hay cosas que es mejor mantener en privado y hay cosas que es mejor que solamente vean tus cercanos. Entonces, independientemente de que tú puedas contar tu vida por tu cuenta profesional, intenta mantener tus dos facetas separadas, porque en unas partes eres el Data Analytics y en otras tienes que ser Javi el amigo. Entonces, intenta tenerlo bien diferenciado porque si no muchas veces te va a ser muy complicado el separar. Y a mí esto ha sido una cosa que me ha costado mucho. Yo, por ejemplo, estuve prácticamente el año pasado entero obsesionado completamente de dejar de ver a muchos de mis amigos, de centrarme solamente en trabajar, de creerme que mi vida era mi negocio y olvidarme que yo soy más que mi negocio. Entonces es verdad que es una época en la que además te gusta, ¿no? Porque empiezas a facturar más, etcétera. Y creo que es una parte necesaria del emprendimiento. Creo que tienes que tener una fase en la que te obsesiones. Creo que tienes que tener una fase donde tu único foco sea el conseguir ser el mejor. Pero después de eso no te puedes olvidar de que eres más. O sea, yo dejé de ir al gimnasio prácticamente, dejé de salir con mis amigos, me costaba mucho el tema de hacer planes y no es que yo lo estuviera sufriendo, porque yo estaba súper orgulloso de lo que estaba construyendo. Pero muchas veces tienes que saber separar, saber que puedes hacer eso y además ser persona. Que yo puedo estar trabajando todos los días, a lo mejor de 8 de la mañana a 9 de la noche, pero a las 9 de la noche me puedo ir a tomar una Coca-Cola con mis amigos. Que yo puedo coger y estar todos los días trabajando hasta las 9 de la noche, pero puedo hacer un parón a las 2 para irme a entrenar. Entonces, todo eso al final te ayuda a tener una vida más óptima. Pero creo que toda esa vida que ahora mismo tengo no habría sido posible sin todo ese trabajo previo, sin toda esa obsesión. Entonces, bueno, creo que es un poco esa dicotomía. Y las redes sociales creo que tuvieron una parte muy importante porque me dediqué a utilizar mi cuenta personal únicamente para mis clientes. Y muchas veces me pasaba que yo me iba a tomar algo con mis amigos, subía una historia, etcétera, y tú dices, oye, no la voy a subir porque estoy aquí vendiendo y me voy a tomar unas Coca-Colas. No, no pega. Entonces, bueno, tienes que aprender a utilizarlas y sobre todo no excederte mucho si lo que te quitan es concentración. Porque al final
pues bueno, tú siempre puedes hackear un poco el algoritmo, ¿no? Puedes hacer que te salgan cosas que te motiven, pues cosas de gimnasio, cosas de emprendimiento, tips que puedan serte útiles, pero siempre va a ser una distracción. Entonces, intento utilizarlo lo mínimo posible. Yo, por ejemplo, tengo una aplicación de estas que te limitan el tiempo que puedes estar en las aplicaciones y la verdad que para mí es muy útil y me ayuda un montón a mantener ese foco. Hay un tema que me parece bastante interesante que tratemos, que es el tema de alcanzar a esos posibles clientes, esos potenciales clientes. Has mencionado Instagram como una manera de hacerlo, que al final entiendo que sea como un contacto más en frío, ¿no? Es decir, le mandas un mensaje a una persona que crees que le puedes ayudar con su negocio o lo que sea y le ofreces, pues, ya sea una llamada para explicar el servicio o lo que sea. ¿Cómo le recomendarías a un emprendedor, ya sea de análisis de datos o de cualquier otro sector, mandarle ese mensaje? Es decir, ¿qué tendría que tener ese mensaje? ¿Cómo hacerlo de la manera correcta para, pues, tener más posibilidades de que ese potencial cliente le conteste? No mandaría un mensaje en frío. Nunca. Vale. O sea, es algo que he visto hacer a mucha gente. A mí mucha gente que me ha hablado en mensajes en frío y, sinceramente, no he contestado a ninguno. Si he contestado a alguno ha sido para intentar ayudarles a prospectar mejor porque no funciona. O sea, si a mí me viene de repente un tío por la calle y me dice, oye, 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 ¿te quieres casar conmigo? ¿Te quieres casar conmigo? Le voy a decir que está loco. Y si viene una chica, por muy guapa que sea, y me dice, ¿te quieres casar conmigo? ¿Te quieres casar conmigo? Le voy a decir que no, tampoco. Entonces, necesitas que haya un acercamiento. Tú no puedes coger y en la primera cita decirle a tu novia que se quiere casar contigo, porque no lo va a hacer. Y te va a pensar que estás zumbado y probablemente te meta una demanda y te denuncie. Entonces, intenta que el cliente te conozca. Volvemos a lo de antes. Si yo cojo, te aporto valor, probablemente tú vayas a interactuar conmigo. Y en el 90% de los casos vas a ser tú el que venga a mí. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Sube contenido de valor, ¿vale? Sube contenido que a tu audiencia objetivo le interese. Es decir, yo puedo coger y hacerme muy viral por una noticia donde cojo y digo que Elon Musk se ha fumado un porro. Muy bien. ¿A mi audiencia objetivo eso le importa algo? No. Entonces, hazte fuerte en tu audiencia objetivo. Sube vídeos que a la gente que te va a comprar, porque solamente saber quién te compra, le interese. Entonces, esa gente se va a meter en tu perfil. Y luego tú, mediante historias, lo que puedes hacer es de repente un día coges y dices, oye, mándame la palabra magia si quieres que te mande un vídeo donde puedes aprender sobre análisis de datos, ¿no? Entonces, cogen y que se metan, vean tu vídeo y te hablen. Darles también la oportunidad de interactuar contigo. Pero intenta ser, la frase está mítica, ¿no? O sea, se intenta ser el jardín de las mariposas y no el que sale a cazar las mariposas. Y al final todo consiste en, si quieres vender por redes sociales, no es un juego de ser el mejor producto, es un juego de valor. Es un juego de ser el que más valor aporta. Entonces, céntrate en eso. Qué bueno lo que dices, porque, claro, al final, si mandas mensajes en frío, yo creo que hay personas que pueden pensar que estás desesperado, ¿no? A lo mejor. Entonces, cuando tú eres el que aporta ese valor y creas ese valor, la persona acude a ti, ¿sabes? Y como que cambia un poco el rol. Ya no eres tú el que está desesperado buscando un cliente, sino que es el cliente el que te dice, oye, necesito ayuda con esto. Vamos a cambiar un poco de tema porque llevamos ya como casi una horita hablando de emprendimiento, inteligencia artificial, análisis de datos. Hay algo que antes hemos estado hablando, que es el tema de los libros y de la lectura, que es un tema que a los dos nos gusta bastante. Entonces, si tuvieras que recomendarle unos libros a la persona que nos está viendo, ya sea no ficción, ya sea ficción, es decir, libros que te hayan marcado, libros que especialmente te hayan gustado y te hayan influido, ¿cuáles serían? Pues, quizás no sean los que recomendaría, ¿no? Pero yo libros que me hayan marcado, quizá ahora es verdad que leo más de temas muy diversos, pero los libros que más me marcaron yo creo que fueron los de mi infancia. Yo era una persona que desde muy pequeñito me gusta mucho leer. Sí. Quizá en ese momento en el que estaba tan mal en el colegio yo me refugiaba mucho en mis libros. Me acuerdo que yo llegaba y a lo mejor pues me ponía a leer cuando llegaba a casa, me metía en mis mundos mágicos, me ponía a leer en el recreo, a lo mejor incluso. Entonces yo me acuerdo que me encantaba leer y me refugiaba un poco en esos mundos de fantasía. Y yo me acuerdo que cuando yo pasaba mal, yo me preguntaba qué haría mi personaje de libro favorito. Y entonces todo eso me acuerdo que me daba mucha fuerza para poder continuar, porque esos personajes que muchas veces decimos que son ficción, ¿no? Pero muchas veces cuando somos pequeños son reales
y son reales en el sentido de que nos ayudan a pasar por situaciones que nosotros en ese momento no somos capaces de gestionar. Entonces, todos esos libros creo que me han ayudado mucho en ese momento. Y luego sí es que es verdad que cuando ya crecí un poquito más, pues empecé a leer los libros más típicos, ¿no? Pues cómo ganar amigos, influir en las personas, etcétera. Pero luego hay una parte, y esto es pura opinión personal, y es la parte de la filosofía. Yo soy un gran amante de la filosofía porque creo que entender cómo piensan las mejores mentes del mundo, al final, un filósofo es una persona que ha dedicado toda su vida a pensar sobre algo. Entonces, si lees a esa gente, te permite comprender muy bien cosas tan sencillas como cómo es la moral de la gente, cómo es la razón, etcétera. Entonces, si tú consigues entender esos pensamientos que han tenido esos grandes filósofos, cuando te enfrentas al mundo real tienes muchísimas más herramientas. Porque, volvemos a lo de antes, tienes que seguir tu camino, tienes que tener tus valores, y si tú no eres capaz de defender racionalmente por qué piensas lo que piensas, vas a perder. Es decir, si tú no eres capaz de definir quién eres, el resto del mundo lo va a definir por ti. Entonces, aprende a saber por qué piensas lo que piensas, cuestiónate las cosas y lee sobre ello, lee sobre lo que te interese. Lee sobre economía, lee por qué funciona el mundo, lee por qué Estados Unidos ahora mismo es en top mundial y por qué China, si a pesar de que fue uno de los imperios más grandes del mundo, se ha perdido. Lee sobre religión, lee por qué es importante la religión, porque están atacando al cristianismo, lee por qué los musulmanes son así, lee pues sobre el budismo, lee sobre cosas que te interesen, pero hazte preguntas. O sea, para leer primero hay que preguntarse. Tienes que preguntarte sobre cosas que te interesen en el mundo y después buscar la información. Y es verdad que ahora mismo en muchos libros y buscar la información correcta se te puede hacer algo complicado. Pero yo creo que no hay libros malos. Creo que hay libros que te aportan o no te aportan. Y de los libros que no te aportan, también aprendes. Porque realmente sabes que lo que te ha contado el pollo no tiene ningún sentido y que vas a poder compararlo y cuando te den ese tipo de ideas vas a poder contrastarlas en tu cabeza. Y además, el leer tiene una cosa muy buena. Y es que te permite viajar estando en tu casa y te permite hablar con los muertos. Entonces, con esas dos cosas, tú lo que tienes en tu bolsillo, en tu Kindle, en tu librería por 15 euros, son unas herramientas tan poderosas como prácticamente 1.000.000 de euros en el banco. Porque tienes el conocimiento, tienes acceso a cosas de las que tendrías que gastarte millones y millones. ¿Cuánto cuesta una reunión con Warren Buffett? ¿Cuánto cuesta una reunión con Donald Trump? ¿Cuánto cuesta una reunión con Kant, con Nietzsche, con Platón, con Aristóteles? ¿Cuánto cuesta una reunión con Juan Ramón Rayo? Pues a lo mejor tienes todo eso por 50 euros. Y si lo pirateas, incluso gratis. Entonces, utiliza estas herramientas. Pero para leer primero hay que hacerse preguntas. Qué bueno. Yo creo también es un hábito que en cierta parte se puede estar perdiendo. Porque al final, lo que hablábamos antes, ¿no? Tema de redes sociales. Entonces, tú le plantas a una persona un libro sin imágenes, sin nada, que simplemente son las palabras, 200, 300 páginas de no ficción, y le puede que cueste, ¿no? Es decir, el estar ahí enfocado y tal. Pero sí que es una manera, yo creo, aparte de ese pensamiento crítico, de esas herramientas que ganas, de ganar enfoque, de ganar capacidad de enfoque, de ganar léxico, de hacerte una persona más interesante, porque al final tienes más conocimientos. Así que, sin duda, yo creo que es un hábito que la mayoría de personas debería de tener. Porque en un mundo en el que cada vez todo es más estimulante. Y los vídeos, ahora se habla de que el hook ya no son durante los 3 primeros segundos, sino que son los 2 primeros segundos, y cada vez todo tiene que ser más estimulante. Los libros son una manera de no perder esa capacidad de atención. Si de los libros de filosofía, por ejemplo, ¿hay alguno que especialmente te haya marcado en tu pensamiento? Pues la verdad es que muchos. La verdad que he leído un poco filosofía en general, filosofía. Creo que es muy complicado que tú empieces a leer un autor. Creo que leer un autor es algo para lo que tienes que tener entrenamiento, tienes que tener la cabeza entrenada. Pero a día de hoy, por suerte, hay mucha gente que lo que se ha dedicado es a coger esos autores y adaptarlos. Entonces, si tú consigues, por ejemplo, entender una adaptación de cuál es la crítica a la razón pura de Kant, pues si tienes la crítica a la razón pura de Kant, probablemente te mueras en el segundo capítulo. Lo digo porque a mí me pasó, ¿no? Pero si tú consigues entender cuáles son esas razones de la moral, cuál es el estado del derecho, si tú consigues entender qué es realmente el superhombre de Nietzsche, si consigues entender cuáles son esas ansias de libertad,
si consigues entender por qué Hobbes decía que el hombre es un lobo para el hombre, si consigues entender por qué la Revolución Francesa la hizo Rousseau, que era un gran pensador de esa época, o si consigues entender realmente a qué se refería Platón con las partes del alma, si consigues entender qué era la virtud de Aristóteles, si consigues entender qué es lo que tiene que ver Aristóteles con Santo Tomás de Aquino, todo eso te da una visión de cómo ha sido el pensamiento a lo largo de la historia. Y entender cómo ha pensado la gente a lo largo de la historia, si lo juntas con saber un poco de historia, lo que te da es una comprensión del mundo muy acertada. Si consigues entender las filosofías de los americanos, quizás te sea mucho más sencillo entender por qué allí funcionan las armas así. Porque a lo mejor en otros países que son legales las armas no hay tanta violencia. Si consigues entender cuáles son las grandes mentes detrás de la historia, consigues entender por qué la gente actualmente piensa lo que piensa. Y además ni lo sabemos. O sea, muchas veces nosotros a lo mejor europeos tenemos una tradición cristiana y no nos damos cuenta de que nuestra cultura, nuestro día a día está muy, muy, muy ligado a todas esas mentes que a lo mejor han vivido hace 500, hace 600 años y que han fundado lo que es ahora mismo nuestra historia, lo que es ahora mismo nuestra cultura. Y entender eso te da unas herramientas muy poderosas para saber cómo tienes que enfrentarte al mundo. Entonces, yo lo que recomendaría es leer una breve historia de la filosofía general, ¿no? O sea, hay un mogollón de libros adaptativos que te dan una visión general de cómo ha sido la historia desde prácticamente los presocráticos, ¿no? Hasta filosofías más actuales. Y además, en función de eso, tú vas a ver que hay cosas que te interesan más y vas a ver cosas que te interesan menos. A lo mejor te interesa más la razón, la moral, el conocimiento, pues yo qué sé, la comunicación entre religión y trascendencia, ¿no? Pues en función de todas esas cosas, tú lo que vas a poder hacer es investigar sobre el tema. O sea, yo vuelvo a lo mismo. No está bien forzarse a leer, porque si tú te fuerzas a leer, es lo que tú has dicho, ¿no? Al final leer es un acto que yo creo que es verdad que es complicado y requiere foco, y actualmente hay poco foco. Entonces, si juntas que te requiere una cosa que de por sí no te sale innata, si lo juntas a algo que no te gusta, es imposible que ganes adherencia. Esto es como las dietas. Si a mí no me gusta restringirme la comida y encima me pones para comer lechuga, te aseguro que voy a durar con la dieta lo que tardo en bajar a por unas galletas. Entonces, busca algo que de verdad te interese y en función de eso, créate tu propio callo para leer sobre ello. Muy bueno lo que dices. Y hay otro tema también que has mencionado antes, que es el tema de la comunicación. Las habilidades comunicativas, las charlas que das, que has dado. ¿Cómo te sentiste la primera vez que pues, te pusiste a dar una charla enfrente de un grupo de personas? A mí es verdad que me gusta. O sea, es decir, yo nunca he tenido problemas para hablar en público. Creo que esto lo estuve hablando una vez con Andrea. Al final creo que muchas veces cuando has faltado esa atención quizás social cuando son muy pequeños, dejan una herida de la infancia y lo que buscas es otra manera como de comunicar lo que tú piensas. Entonces, yo siempre he tenido esa facilidad de que me gusta que me escuchen, de que me gusta que lo que diga sea valioso. Y entonces, creo que lo que he intentado siempre es asegurarme de que lo que tenía que decir era tan importante que la gente que me fuera a escuchar lo fuera a apreciar, que no me fuera a mal jaleo, que no me fueran a hacer nada. Y sentirme con la seguridad de saber que cuando tú hablas eres un experto, pero el que está sentado delante tuya probablemente también es un experto en algo de lo que tú no tienes ni idea. Entonces, si existe ese respeto mutuo entre la audiencia y el orador, y muchas veces percepción del orador, consigues estar en un ambiente seguro y tranquilo, en el que sabes que simplemente estás aportando valor a unas personas que lo están apreciando y que probablemente a ti también te puedan aportar. Entonces, esa seguridad, esa sensación de que estás en un momento siendo respetado por gente que también merece tu respeto, creo que te da la seguridad para poder hablar delante de quien sea. Y ya te digo, o sea, he dado charlas desde 30 personas hasta delante de 700. De hecho, me acuerdo muchas veces que en las presentaciones en clase me decían, bueno, Javi, tú sigues, no hagas el trabajo, pero tú lo presentas, ¿no? Y me daban igual que fuera en inglés, en español, porque, por ejemplo, yo hice la carrera en inglés. No te digas que tengo un inglés perfectísimo, ¿no? Pero me gusta hablar, me gusta que se me escuche, me gusta transmitir mis ideas. Y creo que al final sí que es verdad que hay técnicas, ¿no? Pues puedes empezar con una pregunta, hacer pausas, etcétera, pero creo que volvemos a lo mismo. Si tú eres capaz de hacer que lo que tú cuentes, el valor que tú aportes, sea percibido como interesante, no necesitas más trucos. O sea, simplemente con ese único truco, hacer que lo que tú cuentes tenga valor y sea interesante, te ganas a cualquier audiencia. ¿Y tú en lo personal aplicas algún truco tipo
pues no sé, es decir, hablar con un determinado tono, utilizar una determinada persona o hacer una serie de preguntas cuando hablas o simplemente sales, empiezas a hablar y fluyes? Personalmente fluyo, es decir, no tengo ningún truco, no tengo ninguna manía, no tengo nada que diga, oye, pues tengo que hacer esto, pero sí que es verdad que yo utilizo mucho las preguntas. Es decir, quizá ahora no porque estamos en el podcast, ¿no? Pero yo normalmente cuando salgo a hablar, lo que yo suelo hacer es muchas preguntas a la audiencia que no tienen contestación. Pues, por ejemplo, ¿y alguna vez os habéis preguntado qué pasaría si en vuestro negocio dejáis de tomar decisiones basadas en intuiciones y empezáis a saber exactamente qué pasos dar? ¿Me sabéis decir, por ejemplo, qué es lo que cambiaría en vuestra vida? Bien, pues vamos a verlo. ¿Me sabéis decir qué es lo que pasaría si únicamente pusierais el dinero donde sabéis que va a multiplicarse? Si empiezas a hacer este tipo de preguntas, y además durante tus presentaciones vas a tener un montón de oportunidades, lo que vas a hacer es captar el interés de la gente. Porque a la gente no le gusta que le echen una chapa. O sea, la gente cuando le están echando una chapa, a los 5 minutos desconecta. Entonces, asegúrate de que los has involucrado. O de repente coge y tú, pregunta a uno. O tú, por ejemplo, oye, ¿y tú qué harías? Y lo preguntas, y aunque no te conteste, porque lanza un susto, el resto de la clase ya está mirando. Entonces, asegúrate de eso. Asegúrate de hacerlo interesante. Y las preguntas son muy buenas herramientas para hacer que la gente se sienta integrada. Y Javi, ¿cómo ves tú el sector de todo el tema de análisis de datos de aquí a un futuro? ¿Crees que es un sector que hay mucha oportunidad para que la gente que le interese se meta? ¿Crees que tiene barreras de entrada grandes, que ya está lleno, que no está lleno, que se va a llenar? ¿Cómo ves tú este sector? Mira, yo creo que es un sector que no solamente que ahora mismo hay muchísimo trabajo, sino que creo que cada vez se expande más. Y al final la justificación es muy sencilla. Al final todas las empresas generan datos. Y cuanto más tiempo están en el mercado, más datos generan. Y cada vez se crean más empresas. Entonces, si tú eres capaz de extraer la información de esos datos y poder analizarla, cualquier empresa te va a querer. Entonces, simplemente lo que tienes que hacer es aprender a analizar datos y ofrecerte a cualquier empresa. Y te aseguro que simplemente tienes que irte a LinkedIn, ¿vale? Y poner Data Analyst o analista de datos y vas a ver las miles y miles y miles de ofertas que hay, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, es un sector en el que a cualquier persona que se encuentre un poco perdida, no sepa lo que hacer y no le desagrade mucho este mundo, le recomendaría meterse. Porque es un sector que te permite tener muchísima versatilidad. Creo que cualquier negocio genera datos. Entonces vas a poder dedicarte realmente a cualquier tipo de sector. De hecho, es más, incluso hasta una pregunta, hay una película que le recomiendo a nuestra audiencia, ¿no? Que se llama Moneyball, que te explica cómo un equipo americano de béisbol utilizaba el análisis de datos para hacer sus fichajes. Está basado en un caso real. Y un equipo perdedor, de quedar los últimos de la liga, consiguieron llegar hasta la final con los Yankees. Simplemente porque tenían un sistema que les decía qué jugador comprar y vender en cada momento en función del precio y las estadísticas. Entonces, cualquier sector utiliza Data Analyst. Cualquier sector necesita gente que sepa extraer la información de los datos. Entonces, mi recomendación es, para cualquiera que le interese este mundo, que opte por ello. Antes de terminar el podcast, me gustaría hacerte una pregunta que está como que no tiene nada que ver con lo que hemos hablado, o sí, pero es el tema de Dios y de la religión. Me gustaría preguntarte si crees en Dios, ¿vale? Y si es así, ¿cómo ha influido en tu vida, en tu camino? Si te ha servido como una guía, es decir, ¿cuál ha sido la influencia de Dios en tu vida, si la ha habido? Pues la religión ha sido una de mis grandes pasiones desde pequeño. Yo desde pequeño he ido a un colegio católico y a mí me acuerdo que no me cuadraba mucho la película. O sea, yo, de Estados Unidos, yo tuve una época en la que yo incluso me planteaba meterme en un seminario y todo, ya era muy pequeño, de estar a lo mejor de 7 años, ¿no? Por toda esa influencia. Y luego tuve una época en la que me alejé bastante de todo. Y ya te digo, empecé a buscar muchas justificaciones, empecé a leer porque no me cuadraba y quería saber qué había. Sabía que la religión era algo que había estado en la historia del hombre y yo me preguntaba una cosa, ¿no? ¿Por qué voy a tener yo razón y no va a tener razón el chino que es taoísta? ¿Por qué voy a tener yo razón y no va a tener razón el musulmán? ¿Por qué voy a tener yo razón y no lo va a tener, yo qué sé, un cátaro, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue empezar a investigar sobre toda la religión, sobre todas las costumbres, sobre los egipcios, sobre los griegos. Y realmente, a día de hoy,
creo que hay un Dios. Creo que al final tú tienes que tener un primer motor inmóvil, una primera causa encausada, ¿no? Como decía Santo Tomás de Aquino. Creo que no lo definiría como Dios católico, tal y como se conoce el Dios católico, ¿no? Pero creo que la visión de un Dios te ayuda a entender que todo eso tiene un principio y que quizá todo eso tiene un sentido. Creo que puedes utilizar muchas veces, o sea, aunque no termines de creerlo, ¿no? Pero creo que puedes utilizar muchas veces la visión de Dios para sentir que tienes algo que te apoya. Yo la que no soy firmemente creyente tal y como se conoce, pero sí que creo que la creencia en Dios ayuda. Yo muchas veces lo deseo, ¿no? Yo digo, ojalá yo fuera creyente, creo que la vida sería mucho mejor. Y lo que invito a todo el mundo, que muchas veces tiene miedo a hacerse esas preguntas, es a lo que llevamos hablando todo el podcast, ¿no? Que preguntes. O sea, a mí me encanta irme a hablar con sacerdotes, me he ido a hablar con monjes, me he ido a hablar con gente que venía del Tíbet, ¿no? Me he ido a hablar con toda esa gente porque me interesaba un montón. Y si tú a esa gente, cuando les hablas y les haces preguntas de las que tú ya tienes conocimiento, es capaz de llegar a conversaciones mucho más profundas. Yo nunca me olvidaré de una conversación que tuve en un camino en Santiago, ¿no? Que he ido varias veces con mi familia, con un sacerdote a preguntarle sobre cosas de Dios. Llegamos hablando de metafísica, de temas de Nietzsche, temas de Kant, ¿no? Porque al final tú consigues entrar en unos estados de conversación que a esas personas que también saben de teología, ¿no? Te permite llegar a conclusiones más profundas. Entonces, si te interesa la religión y te interesa Dios y no lo tienes claro, creo que la mejor solución como para todo este mundo es que leas. Y es que te intereses, es que sepas cómo ir evolucionando y te acabes llegando a conclusiones. Yo, por ejemplo, a día de hoy creo que cualquier religión se basa en lo mismo. Y es que si tú eres bueno, da un poco igual que tu Dios tenga una cabeza de halcón o que vaya entero vestido de blanco. Creo que lo que realmente importa es que tú lo que hagas, lo hagas confiando en tu moral, que creas que lo que hace es con buena intención y que, en resumen, no intentes joder al resto. O sea, si cumples esas premisas básicas, creo que no vas a ir al infierno, sea como sea que lo entiendas. Pues hemos tenido una charla que creo que a la gente le habrá gustado un montón, ha sido muy interesante, tanto a nivel de emprendimiento como a nivel de análisis de datos, y luego estas partes que también creo que está bien introducirlas, ¿sabes? Es decir, no solamente enfocarnos en un tema, sino hablar de distintos temas, tema de lectura y filosofía. De todo lo que hemos hablado, si tuvieras que decirle a la persona que nos está viendo, nos ha estado escuchando, una idea que se tuviera que quedar, la idea principal, ¿vale? Que le sirva para su vida, ¿cuál sería? Lo diría con una frase que me acuerdo que nos decía mucho mi profesor de lengua, que decía Cervantes, ¿no? Que decía el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Y al final creo que el día de hoy se resume en que si tú eres capaz de nutrir tu cerebro con la información suficiente y ponerla en práctica las suficientes veces, vas a ser capaz de conseguir lo que quieras en la vida. Al final consiste en que falles mucho y de todos esos fallos consigas aprender un montón y que te sigas formando para no cometer esos fallos. Y eso va a hacer que quieras lo que quieras en la vida, lo acabes consiguiendo. Y si no lo consigues, por lo menos te quedes muy cerquita. Porque es imposible que si avanzas en la dirección correcta, no acabes llegando hacia donde tú quieres. O sea, por muchas cosas más que te puedan pasar en la vida, si sigues y sigues y sigues en tu camino y sigues trabajando porque ese camino cada vez sea mejor, es imposible que acabes mal en la vida. Pues ha sido un completo placer, Javi, tenerte aquí en el podcast. Y como siempre concluyo al final de los episodios, espero que te haya servido, seguro que sí. Espero que hayas aprendido y sobre todo que aquello que veas que puedes aplicar en tu vida, que lo apliques. Porque las ideas que aprendemos y no ejecutamos, que no aplicamos en nuestra vida, se quedan en eso, en ideas. Y muchas de ellas, la mayoría, se nos van. Así que espero que te haya servido, que hayas disfrutado, que apliques y nos vemos en el próximo episodio del podcast. Un saludo. Gracias por invitarme, señor. Qué bueno.